Bueno, acá llegó el doctor Mariano Gendra Gijena. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás? Yo feliz. Sí. ¿Cómo vamos a estar? Sos el primer invitado después del Martín Fierro. Totalmente, pero Mirá qué honor viendo dos Martín Fierro extraordinarios. Uno el de la radio claro, y otro. Y otro por tu conducción. No, bueno, muy felices. Felicitaciones. Muy más felices. Que bien merecido. O sea que yo siempre creí que era, pero tenerlo y que te lo den es una sensación maravillosa. Eso, ¿no? Qué Así que emoción, aquellos ¿no? que no se quieren presentar, que protestan contra el Martín Fierro, que también están en todo su derecho, obviamente, les digo que se pierden algo lindo. Mira, yo creo que nos pasa a todos que en distintas actividades no hay nada más lindo que ser reconocidos por los pares, ¿no? Sí, es re lindo. Por la comunidad en la cual uno participa profesionalmente o artísticamente o lo que sea. Me parece que es lindo ese reconocimiento. Es muy lindo, claro y sí. yo soy tan... Yo tengo un problema mental a veces. Vos podés creer que yo cuando agradecí, no agradecí a nadie. Hablé de lo que significaba estar ahí adentro. Por televisión. Y me olvidé de decirle gracias a Aptra, gracias a la radio. Nunca nombré el nombre del programa, que se llama Futuro Perfecto. Pero así que emocionado. Sí, la verdad que, ¿sabés qué? Yo dije lo que comentaba el otro día. A mi casa venía la leche, venía el lechero, era un carro tirado por un caballo. Yo también recuerdo en Loma eso. de Zamora. Mirá. Después vino era la botella verde que la llenaban, después vino la botella con la tapita y después ya entramos al supermercado. Y de ahí entraron tantos cambios y ser testigo de esos cambios y que haber estado el otro día, que la sensación era estoy en un lugar haciendo historia, claro. Porque fue el primer Martín Fierro de lo que va a ser el futuro. Lo otro va a desaparecer. Sí, claro, o sea, todo va a ser online prácticamente. Sí, esas cosas que veíamos. Cuando a nuestros hijos le hablemos, a nuestros nietos le hablemos de la televisión abierta y esas cosas nos van a mirar como diciendo, bueno, como estamos hablando ahora cuando le decimos, mira, el lechero venía en un carro y dejábamos la botellita en la entrada y nos llenaba la botella de vidrio, que lo viví yo también cuando viví en el campo. Entonces, sí. Esas cosas lo van a ver como algo rarísimo, como un cuento. Y mi mamá, que tiene 92 años, imagínate, todos los cambios que ha visto y vivido, desde el voto para la mujer. Entonces, yo me acuerdo cuando era chica que mi abuelo había nacido en 1887. Ajá. Y a mí me impresionaba que era del otro siglo. Claro. Y ayer pensaba, mis nietos van a decir, mi abuela nació en el otro siglo. Y les va a dar la misma impresión. Bueno, ¿qué pasará con las tarifas en el futuro? Bueno, ahora nos metemos ahí, Pero la verdad, felicitaciones, muy bien merecido. Gracias. Estamos, bueno, todos los que te escuchamos y te hemos visto millones de veces en la televisión y te conocemos desde tantos años, desde el otro lado de la pantalla o desde el otro lado de la radio, así que es lindo ver cuando un artista, cuando una profesional es bien reconocida. Gracias, Mariano, mil gracias. Muchas felicitaciones. Mil gracias, de verdad. Bueno, nos metemos en tu tema. Vamos a hablar un poquito. No sé si a vos te está pasando. Lo iba a publicar, probablemente lo publique hoy en algún momento. Siento que en la gente hay como una sensación de zozobra y al mismo tiempo siento que tenemos que tener cuidado con esa zozobra para no tirar hacia abajo y en cambio tirar hacia arriba. Porque si vos hablas con algunos economistas y hoy, por ejemplo, subió el 7,3 creo, o el 4, algo el empleo, que había 430.000 nuevos puestos de trabajo. Digo, a ver, no sentimos que la cosa va bien, pero hay números que nos dicen que sí. Y al mismo tiempo, cada vez que llega ese bendito papel a nuestras casas, es como que te produce un frío, ¿viste? Como diciendo, santo Dios, ¿cómo termino pagando las cuentas? Totalmente. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, pero es que es una sensación totalmente válida que tenemos todos, porque en realidad, desde que asumió este nuevo gobierno, ha hecho un tarifazo cada 2 meses. Yo ahora te voy a mostrar unas cifras que me fui anotando para tomar conciencia de el enorme tarifazo que estamos viviendo desde enero del 2016 hasta ahora. Y eso de que lo peor ya pasó, lamentablemente no, todavía lo peor no pasó. Entonces eso es la que nos da la sensación de zozobra, porque vemos todos los días, cada 2 meses aumenta el combustible. Al aumentar el combustible, por supuesto, aumentan todos los demás servicios, bienes, pues es un insumo. Aumenta la electricidad, aumenta el gas. Y si no te aumenta la electricidad, el gas,
en marzo sabés que te aumentan el colegio, y después te aumenta el taxi, y te aumentan todo el subte, el subterráneo, más allá de todas las complicaciones y los conflictos que tenemos con el subterráneo. Es decir, estamos lamentablemente el gobierno tomó una decisión política y económica muy drástica, perdón, que consiste en dolarizar las tarifas de los servicios públicos. Entonces está llevando ese valor de esas tarifas a ese precio dólar, eliminando a su vez todos los subsidios que cada uno de estos servicios públicos tenía y que teníamos en el gobierno anterior. Lo que pasa es que hay una meta teníamos en el gobierno anterior a cambio de qué, a cambio de un déficit y una emisión monetaria y un endeudamiento y una inflación enorme. Yo digo que vivimos en una gigantesca burbuja de mentira durante un montón de años y uno no se da cuenta. Es decir, uno lo piensa cada tanto, no lo piensa todo el tiempo. Todo el tiempo diciendo, obvio, no es normal que me cueste 60 pesos la luz ni el gas. Pero no es normal y alguien lo tiene que pagar. Y en realidad lo pagábamos nosotros. ¿Cómo lo va a pagar? Siempre lo pagaba el ciudadano. ¿Cómo lo pagaba? Con los impuestos, con la inflación, exactamente, y también con la mala calidad del servicio, con la pésima calidad del servicio. Entonces, y este gobierno tomó la decisión de que el costo y la eliminación de ese déficit lo pagara el usuario. Entonces fue eliminando, según ellos gradualmente, ahora vamos a ver que de gradualidad no tiene nada, según ellos gradualmente fueron eliminando los subsidios y a su vez dolarizando las tarifas en sus distintos en las distintas etapas: generación, distribución, transporte, etcétera, según el servicio público del que estemos hablando. ¿Y qué consecuencia tiene esto? A ver, hay dos elementos fundamentales que hacen al valor de la tarifa. El dólar, como acabamos de ver, pues está dolarizado, y segundo... ¿Por qué está dolarizada? Está dolarizada porque el gobierno considera que en la generación, por ejemplo, de la luz, del gas, el precio tiene que ser el precio internacional. Claro, porque el presidente el otro día decía, los uruguayos todavía pagan menos luz de lo que pagan los argentinos. Y te dice, en Uruguay tienen lindos cortes de luz todavía. Está bien, pero díganme cuánto es el salario mínimo vital y móvil en Uruguay. En Suiza el kilo de pan vale una cantidad enorme de euros que me sería imposible pagarlo, pero si yo voy a Suiza a trabajar, ¿cuánto gano? Obvio. Entonces hay que comparar peras con peras, no comparar frutas con verduras. Además, y vos tenés del otro lado, el otro componente es el 40% de impuestos que tenemos sobre el total de los costos de la tarifa y demás conceptos. Cuando viene la factura, casi 40% son impuestos. Sí. Es decir, una carga impositiva. No, además empezar a dar impuestos de esto, Pero y hasta estás pagando conceptos que no tienen nada que ver con el servicio de luz, de gas o el que estés en ese momento utilizando. ¿Por qué? Porque los municipios, por ejemplo, a través de la boleta de luz o de gas, te cobran el ABL. ¿Y por qué te cobran el ABL? Y porque saben que si vos no pagás la factura de luz o de gas, a los 20 días, a los 30 días te cortan el servicio, entonces vos vas y, por más que seas un moroso, vas y pagás. En cambio el ABL, es decir, el impuesto municipal, no lo pagás, puedes estar 1 año, 2 años, 3 años sin pagarlo hasta que te inician algún juicio fiscal de remate, etcétera. Es decir, y eso le genera un déficit al municipio. Entonces, ¿qué hace el municipio? Firma convenio, el ente regulador lo autoriza, gravísimo error. Los diputados sacan leyes provinciales o nacionales que autorizan este tipo de maniobras y entonces te ponen el pago del ABL en la tarifa. Eso sí, en las audiencias públicas, estos mismos intendentes son los que van, se quejan y dicen, me vino la tarifa tanto. Y claro, si hay un porcentaje muy alto que va a tus arcas. Entonces, este es un país de la locura, este es un país totalmente, estamos todos locos. ¿Entendés? Es realmente, ahora yo pienso, ¿no? Imagino a alguien que quiere venir, un inversor de afuera, y ve esto, sale corriendo. Mira, sale corriendo. Yo soy abogado y como abogado, como en el ejercicio de mi profesión, trabajo mucho con empresas nacionales y empresas latinoamericanas. Cuando vos le tratás
en el buen sentido de vender nuestro país, de decirle vale la pena, mostrarle esas cifras buenas y tratar de no mostrarle o mostrarle menos las cifras malas. No lo entienden, no entienden el sistema. Pero a Argentina nunca le entendió nadie. Hay que explicarles el sistema, pero dicen, no, antes de explicarme ¿cómo es esto? No lo comprenden, les cuesta mucho y es difícil para uno también explicar estas cosas, porque ahora uno lo dice de esta manera, pero la verdad es que a uno le da tristeza ver la situación del país en la que estamos, ¿no? Y ver cómo todos caminamos por la calle y todos tenemos esta, como bien vos dijiste, una sensación de zozobra, una sensación de que cada día me cuesta más llegar a fin de mes, que nos ponen unas paritarias del 15% o menos. Estamos viendo que hay sindicatos que están cerrando por menos de ese 15%. Sí. Cualquier economista te está diciendo que la inflación prevista para el 2018 va a superar el 20%. Que es altísima todavía, ¿no? De diciembre ahora hemos tenido una devaluación del dólar del 17%. Eso se traslada a precios, pero ya es automático. Además yo me acuerdo, no hay forma de que no se Bulat solía decir, Tommy Bulat solía decir, el dólar acompaña la inflación, y estaba medio quieto. Hemos tenido una devaluación del 17% del dólar de diciembre a ahora. Todo esto se está trasladando en este momento a precios. Si no se trasladó hoy, se va a trasladar la semana que viene, el mes que viene, todo esto lo vamos a estar pagando. Cada aumento de servicios públicos y de combustible, que son los insumos para la producción de cualquier producto, lo pagamos en forma directa con nuestra factura de luz, de gas de nuestras casas, cuando cargo el tanque, aquel que tiene un vehículo, y lo pago también cuando voy a comprar la manteca, cuando voy a comprar el pan, cuando voy a comprarme la ropa, y como volvemos con una carga impositiva feroz. Ahora, la gran pregunta es, todo este ajustazo impresionante, que no ha tenido nada de gradualismo, porque pero hay otros que sí dicen, no, esto es gradualismo, lo tenían que haber hecho de una, tipo 2001. Y yo digo, flauta, en el 2001 medio país se cayó de un lugar a la pobreza. Se nos había caído la estantería, por favor. Nadie se olvida lo que pasó en ese momento. Teníamos un país quebrado, totalmente quebrado. Yo te voy a dar unas cifras y permitime leerlas para no equivocarme. Por ejemplo, en electricidad, en el 2016 en promedio acordémonos que hubo aumentos, después hubo se quitaron, se volvieron a aumentar, intervino la corte, se quitó, hubo la audiencia. Bueno, entre las idas y venidas hubo aumentos de más del 700%, 2016. ¿Eso en luz? En luz. Ahora, yo no tuve, por ejemplo. ¿Cómo? A mí en mi boleta no pasó eso. Fabuloso. O sea, yo sigo pagando. Yo donde tuve el gran cimbronazo fue en la época del kirchnerismo, cuando me salí de la subvención. Claro, bueno. Porque que en ese momento pasé a pagar 600 pesos. Claro. Lo cual yo dije, te quisiste hacer la patriota. Mirá lo que estás pagando ahora de luz. Después cambié todas mis lamparitas, hice un montón de cambios dentro de la casa, puse LED, cuido la luz, etcétera, etcétera. Bajó a 300 y pico y se quedó ahí. Y yo no tuve ninguno de estos impactos. Claro, vos tuviste estos impactos, pero en realidad vos estos impactos, estamos hablando ahora, estoy detallando ahora, vos los tuviste cuando hiciste el cambio. Okay. Porque ahí se te quitaron todos los subsidios. Claro, acá estamos hablando. Quedó nivelado en 300 y aumento pico. de tarifa, perfecto. Y además, como bien vos hiciste, y está muy bien, que el cambio tecnológico, pues cambiaste de tecnología de lamparitas incandescentes. Exacto. O de bajo consumo, las famosas espiraladas, sí. A luces LED. Exacto. Que una luz LED consume un promedio de entre un 5 y un 10% de una lamparita de bajo consumo. Claro. Es decir, yo doy un ejemplo, una dicroica de 50 watts que consume por hora, esa misma dicroica en LED consume 5 watts. Por eso yo hice cambio, lo fui haciendo de a poco, claro. Hice el cambio en toda mi casa de lo que eran. Sí, yo también, lámparas. En la oficina, en casa hemos tratado, es caras, no son baratas, y una medida lo va tratando así, pero sabe que es una inversión que después se amortiza rápidamente. Rápidamente además. Con la factura inmediata que viene de la electricidad uno empieza a sentir. Eso es muy importante.
Te sigo. En febrero del 2017 tuvimos un aumento promedio entre el 60 y el 150% de electricidad. En diciembre del 2017, otro 43%. En febrero ahora de este año, el mes pasado, 24%. Gas, más de 400% de aumento en el 2016. En el abril del 2017, un 35%. En diciembre del 2017, un 65%. En abril, ahora, el mes que viene, ya lo han anunciado, lo hemos visto en todos lados, vamos a tener un aumento del 50%. Visto, este fue un poco el que avisa no traiciona. Transporte, que recién empezaron los aumentos. En enero de este año, el ministro Dietrich lo anunció. Empezaron los aumentos en febrero. Abril, si no recuerdo mal, y junio, en total, un aumento del 70%. Y en junio, el mismo ministro ya anunció que van a haber una evaluación y seguramente se vienen nuevos aumentos. Ok, ¿esto hasta cuándo? Y en el caso de transporte no se eliminaron subsidios. El Estado sigue subsidiando el 65% de la tarifa. ¿Hasta cuándo es esto? ¿Cuándo va a llegar el nivel de decir, bueno, hasta acá? Según las revisiones tarifarias integrales que fueron aprobadas en las audiencias públicas, etcétera, la dolarización definitiva y la eliminación de los restos de los subsidios en servicios públicos como la electricidad y el gas deberían terminar, digamos, en el 2019. Pero vuelvo a decir, al estar dolarizada, por ejemplo, la generación de electricidad, este 17% de devaluación que acabamos de tener en este verano impacta directo en la tarifa, por más que no haya sido aprobado por una RTI, por más que no haya sido anunciado por el ministro, porque la tarifa está dolarizada. Y al estar dolarizada la tarifa de los servicios públicos, está dolarizada toda la economía. Obvio. Es así. ¿Qué pasa con aquellos con los cuales el Estado está siendo solidario, con los que menos tienen, con los que tienen las tarifas especiales? La tarifa social. Exacto. Así es. Ese sistema por suerte está avanzando muy bien. En general, en materia eléctrica, por ejemplo, hay más de entre 1.300.000 y 1,5 millones de usuarios en todo el país que son beneficiados de la tarifa social. Ahí sí hubo un cambio radical en el sentido que antes se subsidiaba al sistema, se subsidiaba a la gente en general por las zonas, se subsidiaba a la empresa, en cambio ahora se subsidia al individuo particular. Lo cual me parece excelente. Te subsidian a vos, pero no a mí, por más que vivamos en la misma edificio, en la misma cuadra o en el mismo barrio, porque tu situación económica no es igual a la mía por X circunstancias personales, laborales, etcétera. Lo cual así debe ser, el subsidio debe ser a quien lo necesita, y cuando esa persona logra salir de su estado obviamente de indefección, entonces no necesita más la tarifa social y esa tarifa social se le puede dar a otra persona. El problema que tenemos ahora es que esa tarifa social, cada servicio público tiene exigencias distintas para ser acreedor de esa tarifa social. ¿Cómo es eso? Es decir, la electricidad me pide una serie de requisitos, que transporte me pide esos requisitos y quizás otros más, o el gas también. Entonces ahí puede haber usuarios o beneficiarios de tarifa social en materia eléctrica, pero no en transporte. Y hay obviamente una incongruencia, porque si yo estoy en una situación socioeconómica de vulnerabilidad, mi situación socioeconómica de vulnerabilidad es integral, es total. Totalmente. Es a la mañana, a la tarde, a la noche, es cuando voy en colectivo, cuando uso el gas o la electricidad, es por mi situación económica y social. Entonces yo debería estar beneficiado en todos los servicios públicos. Luz, gas, ¿Y no agua. Es así? No, todavía no se ha logrado. Uno por servicio. Todavía no se ha logrado centralizar eso, a pesar que hoy en día el Estado cuenta con todas las herramientas informáticas, base de datos, ANSES, AFIP, etcétera, donde hace cruzamiento de datos y perfectamente puede. Nos sale una radiografía de nuestros consumos, de nuestra situación fiscal, de nuestros ingresos. Estamos como Facebook. Sí, no hablemos de Facebook mejor. Pero perfectamente pueden hacer. Eso todavía lamentablemente no está centralizado del todo. En materia de aguas, por ejemplo,
especialmente en la zona de La Matanza, producto de unos amparos que ocurrieron el año Sí, pasado, que ya dejaron de estar vigentes. Ahora esa, en la zona de La Matanza, está, esperemos que sea gradualmente, no de la forma gradual que acabo de detallar, sino gradual en serio, está traspasando esos aumentos a todos los usuarios de la zona de La Matanza. Y el problema que está en que... donde tenés uno de los cordones más pobres. Exactamente. Entonces ahí, junto con las entidades de defensa del consumidor, estamos haciendo un trabajo muy fuerte para tratar lo más rápido posible de captar a esos beneficiarios de la tarifa social e introducirlos rápidamente al sistema de tarifa social. Hay otro problema también. Hoy en día la tarifa social no alcanza, sigue siendo muy limitada. Lo que pasa es que también son limitados los fondos de los que dispone el país para poder hacer todo esto. O sea, yo el otro día, en esta cosa de zozobra, digo, bueno, pero al mismo tiempo, es decir, uno que puede, tiene que, digamos, dar una mano, pienso yo, a todos aquellos que no pueden, ¿no? Y tratar de entender esto. ¿Cómo cambiás 12 años de un estilo y de una forma de actuar? No lo puedes cambiar en 2-3 años. No, por eso tiene que ser en forma muy gradual, porque además tiene que haber un cambio cultural. Claro, el cambio ese es cultural el tema. No solamente... No, ese es larguísimo. No solamente, a mí, yo tengo que entender que la tarifa que pagaba hace 5 años atrás era incomprensible, correcto, y tengo que entender que tengo que pagar la tarifa adecuada a la calidad de servicio que pretendo, que es una calidad de servicio o sea, con la mayor calidad posible del servicio, y yo como usuario tengo que entender eso. También tengo que entender que tengo que culturalmente tomar conciencia del ahorro que tengo que generar en ese servicio público. Lo que vos recién hablabas con el tema del cambio de lamparita y cuidar y tener un uso responsable y solidario en el uso. ¿Y por qué digo yo solidario? Todo el mundo habla de uso responsable y está muy bien, pero yo le agrego la palabra solidario, porque la energía o el servicio público que yo mal utilizo o yo, digamos, desecho, es la energía que vos necesitas. Es la energía, es el gas, es el agua. Todo, exactamente. Entonces es todo un cambio cultural. Y en esto lo tenemos que ver, es decir, el gobierno tuvo que haber entendido, nos tuvo que haber dicho, cosa que no hizo, señores, sí, la situación estaba en quiebra, esto no da para más, tenemos que regularizarlo y darnos un plan de regularización. Mire, esto no lo logro hacer en 2 años, en 3, en 4, en 8, ok, y establecerlo como política de Estado. Claro. Entonces establecerlo, y más allá, ahora el problema del gobierno es decir, no, yo lo tengo que hacer ahora porque no piensa, este gobierno, no quiere decir que el anterior lo hiciera en absoluto, pero este gobierno no piensa en términos de políticas públicas de mediano y largo plazo, todo lo piensa en términos electorales, y los términos electorales en nuestro país es cada año y medio, no cada 2 años, porque... Pero próximo... bueno, si uno lo escucha al presidente, él niega totalmente eso. Él realmente dice, estamos sentando las bases para un cambio de verdad en todo lo que sea el futuro del país, más allá de cuando estén ellos o no estén ellos. O sea, vos sentís que como que están haciendo ese cambio institucional, estratégico, planificado para tener una Argentina diferente de acá a 20 años. No, yo la verdad que no siento eso, que tengamos eso. Yo siento que hay modificaciones y cambios importantes, pero todavía no encuentro que estén coordinados entre sí y vayan hacia una política definida de mediano y largo plazo. Cuando, primero, por ejemplo, en el tema, nos estamos endeudando enormemente. Ellos dicen que estamos bien, que la deuda que tenemos no es tremenda. Bueno, preguntémosle a cualquier economista, desde los más ultraliberales hasta los más conservadores, y todos están caminando por los techos por el grado de endeudamiento que tenemos. El déficit sigue siendo enorme, tenemos déficit comercial. El del año pasado, el 2007, ha sido de los déficits comerciales más grandes en la historia de la Argentina. Sí. Tenemos un endeudamiento a volúmenes geométricos, es decir, de aumentos geométricos. Tenemos, como dijimos, todavía, a pesar del traslado de estos ajustazos, de estos aumentos a toda la sociedad, seguimos teniendo un déficit altísimo, no se ha bajado el déficit. Y el gobierno me dice,
elimino puestos parientes, elimino el puesto de los parientes, pero al mismo tiempo, como acabamos de leer ayer, me incorporaron 7.000 puestos a la planta permanente. Es decir, esas incongruencias permanentes del gobierno es la que nos desorientan a la sociedad. O sea, yo quiero que el gobierno me muestre su plan económico, el que tenga, y después discutamos. No lo sé. Yo lo he escuchado toda mi vida. No tienen un plan, no tienen un plan. Y no lo sabemos cuál es el plan. Duhon me dice que el plan está, Caputo dice cuál es el plan, pero Caputo nunca nos ha dicho, señores, cuál es su política de endeudamiento en el de acá al 19, y si tienen previsto las intenciones de una reelección y el país los acompaña eligiéndolo para un nuevo mandato, bueno, cuál es su política por 4 años siguientes. Quiero saber. Y nos enteramos cada tantas mañanas, cada día, cada una vez por semana, que sale a colocar deuda, y sale a colocar deuda, y sale a colocar deuda. Y no sabemos cuándo va a terminar. Decime eso. 2 cosas que le pedirías al gobierno, y con esto cierro y te dejo ir tranquilo. Mirá la cara, que rápidas. 2 cositas que le pedirías. 2 cositas. Primero, mayor conciencia social, que deje de mirar la tabla de Excel y mire realmente el bolsillo de cada uno de nosotros, que mide el impacto que esto tiene en nuestras economías y lo que esto nos está generando. Mayor previsibilidad. Y te puedo agregar, vos me pediste 2, te puedo agregar una tercera, y que discutamos cosas en serio y no terminemos discutiendo en los medios y en el Parlamento cuestiones que son importantes, pero en este momento no están en la agenda real, cotidiana, y en los problemas cotidianos de la gente. Que no terminemos discutiendo... ¿El aborto? ¿Me querés decir? El aborto es uno, no es el único. Okay. El aborto es uno. Doctor Mariano Gendra Gijena, 1.000.000 de gracias nuevamente por haberte molestado hasta acá y abrirnos un poquito los ojos sobre la realidad argentina.